Buenas tardes, profesores. Gracias por estar aquí. Estamos en la segunda sesión de 2 de econometría espacial. Hoy está nuevamente con nosotros el doctor Martín Montero Kusevic, a quien le doy las gracias. Muchísimas gracias, Martín, por estar con nosotros y regalarnos tu tiempo. Así que a partir de ahora la clase sigue. Te pido que abras tu micrófono y voy a cerrar los demás micrófonos. Perfecto. Perfecto, Johnny, gracias y de nuevo buenas tardes a todos y gracias por estar acá en un día domingo, ¿no? Día de descanso, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Lo que voy a hacer ahora, voy a compartir mi pantalla. Ahora. Listo, ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde está? A ver, fíjate. Acá está. Ya. Ahora, se ve mi pantalla, ¿no? Sí, correcto. Bueno, entonces, muy rapidito. Ahí, ¿dónde está esto? Full screen. Ya. Entonces, muy rapidito para hacerles recuerdo así en un minuto nada más. Ayer vimos que ya. Una de las justificaciones para estudiar métodos espaciales era pues que la máxima de la geografía, ¿no? Que todo está relacionado con todo lo demás, pero aquellos que están más cercanos tienen una relación mayor. Y en base a eso dijimos, bueno, ¿cómo haríamos un análisis espacial básico, obviamente, y de datos discretos, ¿no? Dijimos, bueno, primero tomamos los datos, sabemos que estos datos tienen dos dimensiones, ¿no? El dato en sí, que está anexado, si se quiere, a un índice espacial, ¿no? Es decir, el dato que encuentro en, por decirle, la provincia Germán Bush. Bueno, entonces tenemos nuestros datos y luego lo que hacemos es construir una matriz de contigüidad, ¿no? Recordarán, en nuestro caso hicimos una matriz de contigüidad reina, en la cual decíamos que dos regiones van a ser vecinas si tienen una frontera en común. Por supuesto que podíamos definir vecinos de otra forma y podíamos crear otro tipo de matrices, por ejemplo, la inversa de la distancia, pero eso ni siquiera lo toqué ayer, no ha habido tiempo, no lo voy a tocar ahora, así que solamente para que recordemos que lo que hablamos ayer fue la matriz de contigüidad, ¿no? De contigüidad reina particularmente. Y luego dijimos, esta matriz lo que hacemos es, bueno, tiene tres características. La primera es que tiene ceros y unos, ¿no? Ceros cuando no son vecinos, según la definición que yo hubiese dado, y unos si son vecinos. La matriz diagonal, la diagonal principal está compuesta por ceros, y luego lo que se hace es que se la normaliza, de forma tal que cada fila, ¿no? Sumada de 1. Esto lo que hacía era que, por ejemplo, en este caso, en la primera fila, que es el Beni le da 0.25 de peso a cada vecino, ¿no? Es decir, un 25% si se quiere, ¿no? Estas son proporciones, pero digamos, le da 25% de peso a cada vecino, ¿no? Digamos, de importancia. Lógicamente le está dando la misma importancia a Pando que a Cochabamba, ¿no? O a Pando que a Santa Cruz. Y claro, si de pronto estamos viendo temas económicos, a lo mejor Santa Cruz o Cochabamba tengan más peso que Pando, ¿no? Pero, bueno, así la hemos construido y ya está, ¿no? Y luego dijimos que esta matriz de contigüidad, una vez que ha sido normalizada, lo que nos permite es obtener, o nos facilita obtener, el promedio de los vecinos, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos este ejemplo ayer? Y aquí cuando multiplicábamos la matriz de contigüidad ya normalizada, que es la W aquí abajo, la multiplicábamos por el vector de datos, lo que obteníamos era otro vector donde cada fila representaba el promedio de los vecinos. Por ejemplo, este 20 representaba el promedio de los vecinos de Y1. 23,3 el promedio de los vecinos de Y2 y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente vimos que algunas medidas de dependencia espacial
Están las cuentas de junturas y el I de Morán, ¿no? El Morán's I. Bueno, eso para ver lo que vimos ayer. Lo que voy a ver ahora, la primera parte, yo creo que es un poco densa, porque es más técnica, ¿no? Pero la segunda parte que viene, después de esa parte técnica, creo que es mucho más bonita, mucho más interesante. Entonces, ¿con qué quiero empezar? Cuando uno, digamos, tiene corte transversal y hace una regresión, ¿no? Y aplica mínimos cuadrados ordinarios, que es lo que uno normalmente aprende en un curso introductorio de econometría, se hacen ciertos supuestos, ¿no? Y uno de los supuestos, por ejemplo, aquí ven la regresión, digamos, ¿no? El y igual a xi por beta más ei. Bueno, ese E en realidad epsilon, ¿no? Ese epsilon es el término de error. Y uno de los supuestos básicos en el mínimo cuadrados ordinario es que estos errores son independientes, ¿no? Eso lo habíamos recalcado ya el día de ayer y yo le mostraba regresiones, ¿no? Casos en los cuales el error no es independiente espacialmente hablando. Y, claro, se viola este principio de independencia del término de error. Ahora bien, digamos que esta y igual xi por beta más epsilon, ¿no? Esta primera ecuación que vemos acá, digamos que la pongo en forma de matriz, ¿no? Matrices, que es mucho más fácil trabajar con matrices en econometría, y yo quiero estimar el valor de beta, ¿no? Por si ustedes, eso solamente para recordar un poquito, ¿no? Yo sé que tal vez lo saben, lo más seguro es que sí lo saben, pero bueno, para recordar, para refrescar un poco, lo que queremos hacer en la econometría es básicamente ese beta que vemos en la primera ecuación, en la primera fila, estimarlo. Nosotros no conocemos el valor real de beta, no lo conocemos. Y lo que queremos, bueno, aunque no lo conocemos, queremos estimarlo y tener, a ver, lo más pegado posible, si se quiere, al valor real que no conocemos. Si lo conociéramos, no hace falta que lo estimemos, ¿no? Y claro, se hacen algunos cálculos ahí y de la primera fila pasemos no a la última, ya la última fila, donde dice que para estimar el beta, ya, o sea, este beta, fíjense que ya tiene un sombrerito, ¿no? Cuando tiene sombrerito significa que es el beta estimado, que es lo que queremos hacer en un análisis de regresión. Este beta, para estimarlo, se hace la siguiente operación. X', X inversa, X' Y, ¿no? O sea, eso uno, digamos, cuando uno está tomando un curso de econometría, se lo llega a aprender de una forma que no se le borra, ¿no? De la memoria por mucho tiempo. X', X inversa, X', Y. Donde X son los datos que tenemos de la variable independiente y Y son los datos de la variable dependiente. Y así es como se estima el beta. Punto, ya está. No hay más misterio. Ahora, ¿qué pasa si mi modelo es espacial? Bueno, lo primero que, digamos, yo debería pensar es cuáles serían las razones para usar un modelo espacial. Estas son las razones, las cuales yo tengo acá. La primera de ellas es una... Ayer recuerdo que me preguntaron sobre la dependencia temporal, ¿no es cierto? Claro, se puede poner dependencia temporal, es decir, yo voy a hacer, o sea, dependencia temporal y espacial al mismo tiempo. Por ejemplo, yo voy a hacer no lo que haga el vecino ahorita, porque digamos no lo puedo observar, pero voy a hacer lo que hizo el vecino ayer, o lo que hizo el vecino el domingo pasado, digamos, ¿no? Hoy es domingo, entonces lo que hizo mi vecino el domingo pasado. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente hay una cuestión espacial, ¿no? O sea, mi vecino, sino también temporal, lo que hizo el domingo pasado. Este domingo lo voy a hacer. Y digamos que siempre lo voy a copiar con un rezago, ¿no? Se pueden usar los modelos espaciales, eso se conoce como el Yardstick Competition. En español no sé cuál sería el término, digamos, ¿no? Pero es básicamente como que Yardstick, como que compararse con alguien, ¿ya? Y hay un rezago espacial temporal. Pero también se pueden usar los modelos espaciales para otro motivo.
No los voy a explicar aquí ahorita porque no tendría sentido. Lo que voy a hacer es mostrar el modelo y luego la explicación. Creo que es más fácil. Bueno, antes de entrar a eso, fíjense qué es lo que sucede con un modelo espacial. Y antes, déjenme volver acá. En un modelo normal, digamos, ¿no? De los que uno ve de corte transversal en econometría, fíjense lo siguiente. En la primera fila, y sub i igual x sub i. Es decir, digamos, el peso, ¿no? Digamos que y sea peso y x sea tamaño, ¿no? Entonces, el peso de la persona sub i va a depender del tamaño, de la altura, de la estatura, sería la variable x, de la misma persona sub i. Listo, ya está. ¿Qué pasa en un modelo espacial? En un modelo espacial, fíjense, la primera fila, si la ven con detalle, dice y sub i igual alfa sub i y sub j más x sub i beta. Es decir, y sub i depende de x sub i, pero también depende de la variable de j, es decir, del vecino. Lo mismo le sucede a j, la segunda fila. Y sub j no solamente depende de sí mismo, es la parte que vemos x sub j beta, sino que además que y sub j depende de y sub i. Ese, digamos, es el proceso de generación de datos cuando hay dependencia espacial. Es decir, hay una simultaneidad, ¿no? Yo copio al vecino, pero el vecino también me copia, digamos, ¿no? O yo, para no ponerlo en el copie, yo afecto al vecino, pero el vecino también me afecta, ¿no? Digamos, veámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Fíjense la primer fila. La primera fila dice y igual rho wy. Por un momento, intentemos imaginar que ese rho wy no existe. ¿Ya? Entonces quedaría y igual x beta más epsilon, ¿no ve? Si no existiese el rho wy. Si no existiese el rho wy, básicamente sería lo mismo que hemos visto antes. Y igual x beta más epsilon. Ok. Pero ¿qué me dice este rho wy? Me dice que y depende de x, pero también depende del vecino. Recuerden que la W es la matriz de contigüidad, esa matriz que vimos anteriormente. Y recuerden que cuando yo multiplico la matriz de contigüidad por el... Se fue tu audio, Martín. vector Y, lo que obtengo es el... ¿Mi audio no está bien? Sí, se fue unos 5 o 6 segundos. ¿Ya? Puede ser el tema de o mi internet o el internet tuyo, pero no hay problema, ya está bien, ya está bien. No, debe ser el mío, debe ser el mío. Bueno, entonces les decía que en esa primera fila, ¿ya? Tenemos ese rho W. Y esto es muy importante que se entienda porque es básico para lo que viene más adelante. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. En economía existe una ley, en realidad no es una ley como tal, sino es una relación empírica, que se llama la ley de Okun. Y la ley de Okun lo que hace es relacionar el desempleo, ¿no? con el PIB. En realidad es la diferencia en el desempleo con el crecimiento en el PIB. Y claro, es algo lógico, ¿no? El PIB, el Producto Interno Bruto, cuando el PIB aumenta, pues el desempleo tiene que bajar, ¿no? Porque claro, si el PIB aumenta, significa que estamos produciendo más. Para producir más, vamos a necesitar más mano de obra, por lo tanto, el desempleo va a disminuir. Bueno, imaginemos que esa Y que vemos en la primera fila es el desempleo, ¿ya? Y la X, olvidémonos de la rho W, olvidémonos de eso, y la X es el PIB.
¿no? Entonces, cuando la X aumenta, ¿no? Cuando el PIB aumenta, yo espero que la Y, el desempleo, disminuya. O sea, que yo espero que ese beta que voy a estimar sea negativo. Muy bien. Ahora, supongamos que estamos hablando de esta misma ley de Okun, pero lo estamos viendo a nivel departamental, ¿ya? Y claro, ya a nivel departamental, en lugar de verlo a nivel Bolivia nada más, ya a nivel departamental alguien me podrá decir, pucha, pero si estás trabajando con datos departamentales, puede ser que exista una relación espacial entre los departamentos. Es decir, puede ser, por ejemplo, que cuando varíe el desempleo en Santa Cruz, eso afecta a los vecinos. Entonces, ¿cómo modelaría ese caso? Bueno, esa primera fila que ven básicamente modela eso. Esa primera fila nos dice la Y, que es el desempleo, va a depender de W por Y, que es el desempleo de los vecinos, más X por beta, que es el PIB de cada una de las regiones, ¿no? Entonces, para ponerlo en el caso de Santa Cruz, el desempleo de Santa Cruz va a depender del desempleo de los vecinos y va a depender del PIB de Santa Cruz. Ya está, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y ese RO que vemos ahí, ¿no? Nos va a dar el nivel de dependencia espacial. Se mueve entre -1 y 1, es como un coeficiente de correlación, ¿no? Y si es 1, bueno, pues habrá correlación positiva, y si es -1, correlación negativa. Y lo que se tiene que hacer en la econometría espacial es básicamente estimar estos parámetros, estimar el ρ, estimar el beta, estimar luego sigma, no sigma al cuadrado, que sería la varianza. Y bueno, si es que hay algún intercepto, pues estimarlo también, que sería alfa. Ahora bien, fíjense lo siguiente. Cuando yo quiero estimar beta, ya, cuando yo quiero estimar beta, hago toda la operación tal y como lo hicimos antes con la ecuación para mínimos cuadrados ordinarios. Y fíjense lo que me da beta, que es el beta sombrerito, ¿no? El beta estimado. X', X inversa, X' Y. Menos otro chorrito ahí. Pero centrémonos en la primera parte. Fíjense. Beta estimado, X', X inversa, X' Y. Este era con mínimos cuadrados ordinarios cuando asumíamos que no había ningún tipo de relación espacial. Si existe relación espacial sería X', X inverso, perdón, X', X inverso, X' Y, lo mismo de antes, menos ρ. O sea, ¿qué es lo que sucede? Si yo asumo que no hay una relación espacial, pero si la hubiese, mis resultados van a ser sesgados. Es decir, si ese ρ estimado que estamos viendo en la ecuación sí existe y es distinto de 0, pero yo decido, ya sea por ignorancia o por negligencia o por lo que fuere, decido suponer de que ρ no existe, o aunque sí exista, entonces mi resultado, mi beta, va a ser sesgado, ¿no? Porque si ρ no existiese, si ρ fuese 0, imaginemos que ρ es 0 en esa ecuación de abajo, entonces el beta estimado sería X', X inversa, X' Y, que era lo que teníamos antes. Pero el problema es que si existe y no lo estoy considerando, mi resultado es sesgado. Ahora, puede darse el caso de que, como ya hemos dicho antes, la conexión espacial esté en el error, en el término de error. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, si el error está espacialmente correlacionado y yo no lo tomo en cuenta, mis coeficientes beta no van a ser sesgados, van a ser lo que es, perfecto. Pero mi término de error, ya mi error, mi varianza,
va a ser ineficiente. Entonces, en ese caso se le tiene que dar otro tratamiento, ¿no? En el caso anterior, eso es lo que se conoce como un modelo SAR, Spatial Autoregressive, y este es lo que se conoce como un modelo SEM, Spatial Error Model, ¿no? ¿Cómo saber cuál modelo usar? Hay una batería de test, ¿no? Que más o menos nos dan ciertas indicaciones. Por último, hay un tercer modelo que quiero mostrarle, que es el modelo SDM, ¿no? Spatial Durbin Model. Lo digo en inglés porque incluso en español se usa la literatura, se lo pone así en inglés. ¿Qué es lo que me dice este modelo? Fijémonos en esta ecuación y sigamos usando el ejemplo de la ley de Ockham, ¿ya? Desempleo y PIB. Y es el desempleo, X es el PIB. Entonces, ¿qué es lo que me dice este modelo? Me dice que el desempleo de una determinada región no solamente depende del PIB de esa región, lo cual tiene sentido, ¿no? El desempleo en Santa Cruz depende de cómo nos vaya en Santa Cruz, en el término económico, o sea, del PIB de Santa Cruz. Pero además, nos dice esa ecuación, el desempleo de Santa Cruz va a depender del desempleo de los vecinos, W por y va a depender del PIB de los vecinos, W por X. ¿Ven W por X teta? Es el tercer término después del igual, ¿no? Entonces, este modelo, el Spatial Durbin Model, es un modelo bastante completo, ¿no? Porque le hace el rezago espacial no solamente a la variable dependiente, sino también a la variable independiente, ¿ya? Ahora, yo sé que ahorita se deben estar preguntando, bueno, ¿y cómo hacemos para calcular esto? ¿No? Existen diferentes métodos, no se puede usar mínimos cuadrados ordinarios, y le voy a mostrar ahorita por qué, y luego vuelvo a los métodos. ¿Cómo se interpretan los parámetros? Pues en un modelo de regresión lineal, ¿no? De mínimo, digamos, uno usa mínimos cuadrados ordinarios, tiene su regresión, y quiere saber cuál es el efecto de X en Y, pues solamente toma la derivada parcial y ya está, ¿no? Derivada de Y con respecto a X, beta 1. Pero ¿qué pasa en los modelos espaciales? En los modelos espaciales yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque si se fijan, tengo Y en ambas partes del igual, tanto a la izquierda del igual como a la derecha del igual. Hay la letra Y. Entonces no puedo tomar una derivada parcial. Y por eso mismo, volviendo ahora a los métodos de solución, por eso mismo es que tampoco, si es que ustedes quieren hacer un modelo espacial, no lo pueden resolver con mínimos cuadrados ordinarios. Los métodos de solución más comunes con los que yo he trabajado, hay otros, pero yo no los he trabajado, o sea que no voy a hablar de ellos, son estimadores de máxima verosimilitud, maximum likelihood en inglés, y técnicas bayesianas, ¿no? Los software hoy en día, lógicamente, ya traen todo incorporado y directamente no aplican uno de estas formas de solución. Ahora bien, si yo no puedo interpretar el modelo espacial de la forma que interpreto una regresión lineal normal, entonces, ¿cómo lo interpreto? Pues bueno, si vemos la ecuación de los modelos espaciales, como les decía, tenemos Y a ambos lados del igual, pues llevemos las Y a la izquierda. Entonces, cuando ustedes llevan la Y a la izquierda, ¿ya? Tienen Y menos rho WY, ¿no? Entonces pueden factorizar y pasar ese término que sería 1 menos rho W, pero como es con matrices sería identidad menos rho W al otro lado y queda así, ¿no? Entonces, ahora, si se fijan en la primera ecuación, ahora sí tengo Y a la izquierda y no hay ninguna Y a la derecha. Y ahora sí puedo tener la derivada parcial de Y con respecto a X, ¿no? Ese Y es la matriz identidad menos rho W a la inversa. Eso es una expansión, ¿no? Por beta. Yo sé que ahorita tal vez debe haber más de uno perdido, o sea, hasta yo ya me estoy perdiendo, pero ¿qué es lo importante acá? Lo que quiero que vean.
es que cuando multiplicamos esa identidad menos rho W inverso por beta, lo que tenemos es un efecto de retroalimentación, ¿ya? Porque ese I menos rho W a la inversa, que abajo yo lo desarrollo, es igual a ¿qué? A la matriz identidad más rho W, ya sabemos lo que es W, ¿no? Más rho al cuadrado, W al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, básicamente, lo que me está mostrando es cómo la variable en sí, X, me afecta, digamos, o afecta a la región, pero además cómo los vecinos afectan a esa región, sería el rho W. El rho al cuadrado, W al cuadrado, sería como el vecino del vecino me afecta. Rho al cubo, W al cubo, el vecino del vecino del vecino me afecta y así sucesivamente hasta el infinito. Lógicamente, como el rho es un número entre 0 y 1, porque les decía yo que es como un coeficiente de correlación, a medida que su exponente va creciendo, pues se va convirtiendo en 0 hasta que eventualmente, ¿no?, es un valor sin importancia. Es decir, rho al cuadrado es menor que rho, ¿no?, porque es un número entre 0 y 1, en términos absolutos, que tiene que ser al cuadrado. Bueno, eso más o menos es para darles una idea de los distintos modelos que existen, ¿no? Lo más común es el modelo SAR, el modelo SEM, ¿no? En el modelo SAR, lo que yo asumía, como les decía, es que la variable dependiente está espacialmente rezagada. En el modelo SEM, que el término de error está espacialmente correlacionado, y el modelo SDM. Bueno, basta de teoría, veamos una aplicación, ¿ya?, que les quiero mostrar ahora, y en las cuales voy a usar los modelos que les acabo de mostrar, el modelo SAR y el modelo SDM. Yo espero y supongo que ya después de esta explicación que les voy a hacer ahora, ¿no?, va a quedar mucho más claro lo del SAR y lo del modelo Spatial Durbin, ¿no?, el SDM. Bueno, Johnny, si hay alguna pregunta antes de que pase al tema del trabajo en sí. Veamos un minutito las preguntas. Deme un minuto. Un minuto, estamos mirando. Claro. Hay una sola que dice, el modelo es generalizable a más variables. Ejemplo, para estudiar en desempleo en Santa Cruz relacionado con los indicadores de los otros departamentos. Claro, por supuesto. Yo puedo, porque a ver, esa pregunta es bien interesante, porque resulta que si estamos viendo el desempleo en Santa Cruz, ¿no?, yo voy a suponer lo siguiente. De nuevo, sigamos con lo de la ley de Ockham, ¿no? Vamos a venirnos acá. Con la ley de Ockham. Y yo voy a decir, bueno, la Y, ¿no?, que era el desempleo, y la X era el PIB. Voy a decir, bueno, a ver, al desempleo de Santa Cruz le afecta el PIB de Santa Cruz, pero también le afecta el desempleo de los vecinos y el PIB de los vecinos. Ahora, claro, el compañero o la compañera, no sé, pregunta si es que se puede incluir otras variables. Por supuesto, yo puedo suponer que hay otras variables, ya, de los vecinos que me pueden afectar a mí, ¿no? Y se puede meter al modelo sin problema, sin problema. Se puede meter cuantas variables espaciales uno quiera, ¿no? Y se puede incluso hacer combinaciones, ¿ya? Pero sí, sí se puede. Bueno, era una sola pregunta, dijiste, ¿no? Entonces ya puedo pasar al trabajo. Exactamente. Bueno, este trabajo ya está un poquito viejo, es verdad. Lo hice en el año 2011, casi 10 años tiene este trabajo. Bueno, inicialmente lo hice para el concurso de investigación económica del Banco Central, sacó el primer lugar, ¿no? Y ya luego lo publiqué en la misma revista académica del Banco Central de Bolivia. ¿Y sobre qué es este trabajo? Bueno, como dice el título, es sobre la inversión pública en Bolivia y el crecimiento económico, ¿no? Y yo lo que hago es darle un enfoque espacial,
Ahora, solamente para recordar un poco, para refrescar la memoria, el PIB, el Producto Interno Bruto, es la sumatoria del consumo, inversión privada, gasto del gobierno y exportaciones netas. Está ahí la relación PIB igual C plus I plus G plus NX, ¿no? O sea, PIB igual consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones netas. Entonces, claro, si uno de pronto ve esta relación, dice, bueno, si el gasto del gobierno, esa G que vemos ahí, el gasto del gobierno aumenta, pues el PIB tiene que subir, ¿no? Y si el PIB aumenta, pues todos vamos a estar mejor. Entonces, pues metámosle al gasto del gobierno, ¿no? O sea, se podría pensar de esta forma. Digamos, es lo que ha pasado en los últimos 14 años, en cierto modo. Y es lo que yo igual dije, bueno, me voy a hacer la misma pregunta. Pero, en lugar de tomar el gasto del gobierno en su totalidad, voy a separar el gasto del gobierno, la parte que es inversión, de la que no es inversión, ¿no? Y me pregunto, a ver, esta inversión pública, ¿no? O sea, dentro de G, ¿no? Está la inversión pública. No confundir con la I, que es la inversión privada. ¿Esta inversión pública tiene alguna incidencia sobre el crecimiento económico? Esta es una pregunta que, lógicamente, no es original, ¿no? Ya se la habían preguntado hace mucho tiempo. Uno de los trabajos seminales en esta área es el de David Ashauer del año 89, ¿no? 30 años. Y él se preguntaba justamente si las políticas de gasto público estimulan la producción. Digamos, parecido a lo que yo me estoy preguntando, yo lo hago para el caso de Bolivia. Y por supuesto que hay muchísimos otros estudios, ¿no? Hay aquellos estudios que dicen que no. En todo caso, si hay una relación entre gasto público y crecimiento económico, esa relación es negativa, dicen, ¿no? Esto es lo que se conoce como el efecto expulsión. Un ejemplo que a mí me gusta dar en este caso es el de BOA, ¿no? Alguien puede decir, no, mira, el gobierno creó BOA y eso pues es muy bueno porque genera empleo y porque da trabajo a los pilotos y porque esto y esto otro. Sí, bueno, pero se esforzó bastante en fregar a Aerosur, ¿no? O sea, viene BOA y expulsa a Aerosur, ¿no? Que Aerosur tenía malos manejos, ya, perfecto, pero que no se puede negar que el gobierno le metió duro, ¿no? Entonces, ese sería un efecto expulsión. Y de hecho, yo conozco muchos pilotos de Aerosur y azafatas y personal, lo único que hicieron fue mudar de Aerosur a BOA. O sea, no ha habido, digamos, un aumento en el empleo, ¿no? Entonces, ese es un efecto expulsión. Otros autores, ¿no? Dicen, no, a ver, hay cierto gasto del gobierno que más bien es lo contrario, genera un efecto de atracción. Claro, imagínense que se arregla la carretera a, no sé, al Beni, o hace poco fui a San Javier, estaba llena de pozos la carretera, ¿no? Incluso cuando uno va a Cochabamba, ¿no? Depende por qué camino se va, o cuando va a los valles mesotérmicos. O sea, la infraestructura en Bolivia es muy mala, ¿no? Y supongamos que el gobierno decide invertir en infraestructura. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Que el costo de transporte de las empresas privadas va a disminuir, ¿no? Porque o lo van a hacer más rápido, o los transportistas van a gastar menos en amortiguadores, en gasolina, en lo que fuere, ¿no? Entonces van a bajar los costos. Esto va a hacer que al bajar las empresas sus costos puedan producir más. Este sería un efecto atracción, ¿no? Y hay autores como Easterly, Revelo, Gupta, Coulson, que dicen, mira, el gasto de inversión pública en infraestructura tiene un efecto atracción, es decir, atrae a la inversión privada, a diferencia del efecto expulsión. Para Bolivia, yo no había visto ningún trabajo previo, ¿no? Y dije, bueno, veamos cuál es el caso de Bolivia, si hay un efecto expulsión o un efecto atracción. Entonces, la motivación del trabajo es, como decía, encontrar esa relación y luego de encontrar esa relación, que es, digamos, la parte básica de mi trabajo, luego ya pasar a la parte espacial y decir, bueno, a ver,
Los políticos les encanta llenarse la boca hablando del efecto goteo. No, que va a haber un efecto goteo y multiplicador a toda la economía, bla, 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 bla. Y dije, bueno, a ver, veamos si es que realmente hay un efecto goteo, analizándolo desde el punto de vista espacial. Es decir, si aumenta la inversión pública en Santa Cruz, ¿va a beneficiar al Beni? ¿No? O sea, si hubiese un efecto goteo, si todo Bolivia se va a beneficiar por la inversión que hicieron en Chapar, no sé, en el estadio y esto otro, significa que por lo menos los vecinos se van a beneficiar. Entonces, aquí ya yo encontré una aplicación, ¿no? Para la econometría espacial, ¿no? Ver cómo la inversión pública en un determinado departamento afecta a los departamentos vecinos, lo que yo llamo aquí el efecto goteo. ¿Cuáles son los datos que uso? ¿Se fue el micrófono? No estamos oyendo. ¿Se fue el audio? Sí, estamos esperando, posiblemente sea el internet. Esperemos un minuto. Pero me pueden responder por el chat si me están escuchando. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Estamos como la cantante. Perfecto. Esperémoslo entonces a Martín. Seguramente el internet. Veamos un minutito. Ya, veamos un minutito a Martín. Voy a abrirle mientras tanto el teléfono, el micrófono al ingeniero Contreras. Un minutito, ingeniero. Ahora le abro. Ahora sí, ingeniero Contreras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde aquí he visto que se ha congelado la imagen y el audio juntos. No sé si es de parte del profesor. Sí, es del doctor Martín, parece ser que salió en este momento, pero esperémoslo que enseguida ingresa. Está interesante, ¿no? Sí, sí, súper interesante. Sobre todo está trabajando con datos que, bueno, que digamos que medio conocemos ya. Así. Lo bueno de Martín, como les decía, es que es capísimo, capísimo, escribe en los principales papers a nivel mundial. Yo creo que es una de las razones por la que Beirut se lo tomó y se lo llevó. Y además de que, como han visto, es totalmente práctico, es muy sencillo, no es vueltero, y para enseñar hace exactamente lo mismo. Bueno, ya volvió Martín. En este momento le voy a dar el micrófono, seguramente está sin audio. Un minutito, Martín, dame un minuto. Perfecto, Martín, volvimos. Ok, perfecto. Van a disculpar, No, no hay problema. se nos cortó aquí la electricidad y bueno, es que en Beirut hay una economía de guerra ahorita, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces les decía, ¿cuáles son los datos que usé? Bueno, ya se irán imaginando que los datos que usé fueron del PIB, ¿no? Y de la inversión pública, ¿no? Pero del PIB lo que hago es de cada departamento, o sea, tengo 9 departamentos, ¿no? En Bolivia, para el periodo 89-2008. Recuerden que este trabajo lo hice en el 2010, 2010-2011. Y lógicamente uso una matriz de contigüidad de 9 por 9, ¿no? Que es la matriz que vimos acá. Esta matriz de acá. Esta matriz la uso. ¿No? Exactamente la misma, ¿no? Donde asumo que cada departamento un departamento es vecino de otro si tienen una frontera en común. ¿No? Perfecto. Y normalizada, por supuesto, ¿no? Entonces, tengo datos del PIB de cada departamento, trimestrales además, del año 89 al 2008, y también tengo datos de inversión, bien trimestrales, de cada departamento, ¿no? Del año 89 al 2008. Entonces, perfecto, ya está, tengo datos de inversión, datos del PIB, trimestrales para los 9 departamentos
y mi matriz de contigüidad. Muy bien. Ahora solamente quiero hacer una aclaración. Cuando estoy hablando de la inversión pública se puede dividir en tres, ¿no? La inversión pública total se puede dividir en tres. Lo que sería la inversión productiva, y aquí está la definición de cada una, la inversión en infraestructura y la inversión social, ¿no? Si la sumo las tres, tengo la inversión pública total. Pública, nada de privada. Bien, perfecto. ¿Y cuáles son los modelos que uso? Esto parece como un poquito confuso, pero enfoquémonos en el número 1, en la primera fila. Ya ese va a ser nuestra medida. Lo que estoy diciendo es, si se fijan en la parte izquierda del igual, ¿no? El cambio porcentual en el PIB, abajo tengo una I y una T, ¿no? I, que es para del departamento, digamos, puede ser, esa I puede ser Beni, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, lo que fuere. O sea, ese dato yo lo tengo. Recuerden que tengo datos trimestrales de PIB. Igual, beta 1, simplemente es un coeficiente, ¿no? Un intercepto, más beta 2, de nuevo, cambio porcentual en la inversión, y abajo tengo de nuevo la I, ¿no? O sea, si estoy hablando del PIB de La Paz, voy a hablar de la inversión de La Paz. Si estoy hablando del PIB de Cochabamba, voy a hablar del PIB de Cochabamba. Y la T es para el periodo. Si estoy hablando del primer trimestre en el PIB, estoy hablando del primer trimestre en la inversión. Y ya está. ¿Qué es lo que estoy interesado? Ver ese beta 2 que está ahí. Si ese beta 2 es positivo, pues bueno, la inversión pública tiene un efecto positivo sobre el PIB. Si fuese negativo, tiene un efecto negativo sobre el PIB. Nada más. Sencillísimo. Sencillísimo. ¿Cuál inversión? La inversión pública total. Vimos que se divide en tres, pero yo estoy usando la total inicialmente. Bueno, ya está. Podemos saltar. Bueno, ¿cuáles son los resultados? ¿No? Fíjense que ahí cuando me fijo, en la primera tabla, tabla 1, está en negrita, inversión total. Olvidémonos de la columna que dice efecto individual, efecto tiempo individual, olvidémonos de eso, mantengámoslo más simple, ¿no? Porque al final los resultados son muy parecidos cualitativamente. Entonces, claro, uno ve este resultado e inicialmente podría decir, bueno, la inversión total tiene un coeficiente, o sea, un beta 2, ese beta 2 que tenemos aquí en la primera fila, ese sería 0.048, el beta 2. Entonces alguien podría decir, bueno, la inversión total tiene un efecto positivo sobre el PIB. Pero en econometría, bueno, y en estadística, no es suficiente encontrar el valor estimado del parámetro. También hay que encontrar si es que estadísticamente hablando es significativo. ¿Qué significa esto? Para ponerlo en sencillito, básicamente significa si estadísticamente hablando, ese 0,048 es diferente de 0. Nada más. ¿No? Porque fíjense que incluso está bien cercano al 0, ¿no? Pero entonces básicamente la pregunta que uno se hace en econometría es, y resulta que ese 0,048, aunque es positivo, estadísticamente hablando, no es diferente de 0. ¿Ok? Bueno. Entonces luego dije, ya, me sale que la inversión total, estadísticamente hablando, no es diferente de 0, o sea, no tiene ningún efecto sobre el PIB. Y dije, bueno, a ver, ¿por qué no le pongo ya lo espacial? Y dije, bueno, voy a ver no solamente cómo la inversión de un departamento afecta al PIB de ese departamento, que es lo que acabamos de ver con el 0,048, sino además cómo la inversión pública en los departamentos vecinos afecta a ese departamento. Y es lo que dice abajo. Este modelo se llama el modelo SLX. Para el compañero que preguntó si se podían poner otras variables, digamos, básicamente sería el modelo SLX. De nuevo, enfoquémonos solamente en la primera columna donde dice intercepto común de la tabla 2. Ese 0.05 me muestra el efecto de la inversión en un departamento I sobre el PIB del departamento I. El W por inversión
me muestra el efecto de la inversión en los departamentos vecinos del departamento I sobre el PIB del departamento I. Ahora alguien dirá, bueno, uno es positivo y otro es negativo. Pues sí, es cierto. Pero además, estadísticamente hablando, ninguno es diferente de cero. Ninguno de los dos. Los dos son, estadísticamente hablando, iguales a cero, ¿no? Para ponerlo de una forma. Lo mismo sucede si es que yo pongo efectos individuales, efecto tiempo individual, eso ya, digamos, es algo más avanzado, no quiero entrar a eso, pero digamos son distintas modelaciones, pero todas mostraban lo mismo, que ni la inversión en un departamento tenía efecto sobre ese departamento, ni la inversión en los vecinos tenía efecto sobre un determinado departamento. Y luego dije, bueno, a ver, ¿por qué no desagregamos los datos? ¿No? Y si yo desagrego los datos, pues bueno, puedo ver no solamente la inversión total, sino además la inversión productiva, la inversión social y la inversión en infraestructura, ¿no? A eso me refiero por desagregar los datos. En realidad, debía haber dicho desagregar la inversión, ¿no? Perdón. Y es esto que vemos en la tabla 4. ¿Ya? En la tabla 4 yo lo que hice, lo que les decía, en lugar de usar inversión total, todavía esto, la tabla 4 no es espacial. En lugar de usar la inversión total, voy a usar la inversión productiva, infraestructura y social, que es lo que componen a la inversión total. Y fijémonos en la primera columna, donde dice intercepto común. Cada que vean una estrellita, ¿ya? Significa, ya puede ser 2 o 3 estrellas, o una estrella, no importa. Significa que ese valor que ven ahí, estadísticamente hablando, es distinto de 0. Por eso fue que en la tabla 1 no había ninguna estrellita. Porque estadísticamente hablando, todos esos valores que ven no son diferentes de 0. Pero cuando yo desagrego la inversión, la cosa es diferente. Fijémonos en la primera columna. La inversión productiva, menos 0.156, estadísticamente hablando, no es diferente de 0, por lo tanto se puede decir que la inversión pública productiva no afecta el crecimiento de los departamentos. ¿Qué pasa con infraestructura? Es positiva, 0,329 y tiene estrellita. O sea, ese 0,329, estadísticamente hablando, es distinto de 0. ¿Ya? Y es positivo además. Entonces tiene un efecto, la inversión pública en infraestructura tiene un efecto positivo sobre el crecimiento de los departamentos, ¿no? Y en la social es negativa y también es distinta de 0 porque tiene las estrellitas. Fíjense que cuando hacemos otras modelaciones, e incluyo el efecto individual o el efecto temporal e individual, la diferencia no es mucha, ¿no? La inversión en infraestructura sigue siendo positiva en todos los casos y en todos los casos tiene sus estrellitas, o sea que en todos los casos es diferente de 0. O sea que en la tabla 4 se puede decir dos cosas. Primero, que la inversión en infraestructura es estadísticamente significativa siempre y además positiva, o sea, tiene un efecto positivo sobre el PIB. No se puede decir lo mismo de la productiva o de la social, que en el mejor de los casos su efecto sobre el PIB es 0. Pero luego dije, bueno, pues metámosle lo espacial a esto. Y veamos, no solamente, por dar el ejemplo de Santa Cruz, no solamente como la inversión productiva en Santa Cruz, recuerden, inversión pública productiva, es pública, productiva, en Santa Cruz, afecta a Santa Cruz, sino además como la inversión pública productiva de los vecinos de Santa Cruz afectan a Santa Cruz. Y usando el ejemplo de Santa Cruz, pero en realidad aplica a los 9 departamentos, ¿no? Entonces, fijémonos en la tabla 5, la primera columna. ¿Ok? La primera columna, y vamos a ver que dice productiva
y W por productiva. Infraestructura, W por infraestructura. Social, W por social, ¿no? Ahora bien, cuando uno ya se fija los resultados, ahí donde dice intercepto común en la tabla 5, se da cuenta que la inversión productiva, al igual que en la tabla 4, no tiene ningún efecto, pero la inversión pública productiva en los vecinos tampoco tiene un efecto. Con infraestructura, al igual que antes, su efecto es positivo, pero además, estadísticamente hablando, porque tiene 3 estrellas, estadísticamente hablando, distinto de 0, ¿no? ¿Qué significa? Que la inversión pública en infraestructura en el departamento I tiene un efecto positivo sobre el departamento I. Pero, cuando vemos más abajito, W por infraestructura, a pesar de que es negativo, estadísticamente hablando, no es distinto de 0, ¿no? Lo cual significa que, aunque la infraestructura en Santa Cruz, digamos, la inversión en infraestructura en Santa Cruz afecta al PIB en Santa Cruz, por otro lado, la inversión en infraestructura en los vecinos, serían Cochabamba, Beni, Chuquisaca, no afecta al PIB en Santa Cruz. O sea, no parece existir evidencia del famoso efecto goteo. No, que todos se van a beneficiar. No, parece que no, ¿no? Entonces luego digo, ya, hasta aquí, como que ya tengo una idea de qué es lo que va funcionando, ¿no? La inversión en infraestructura parece afectar de forma positiva, pero no parece haber este efecto goteo de los vecinos. Entonces hagamos otro modelo, dije. Y me acordé, ¿no? O sea, decidí estimar el modelo SAR, para más o menos darles una idea o recordarles, este era el modelo SAR, ¿no? El primero que ven arriba, donde lo que vemos, digamos ya traído a nuestro caso, en particular al que estamos haciendo, la Y sería el PIB, la X sería la infraestructura, la inversión pública. Y la W por Y sería el PIB de los vecinos, ¿no? Entonces, si ese RO que vemos ahí es positivo, significa que el PIB de los vecinos tiene un efecto sobre el PIB del determinado departamento. ¿Y cuál es el resultado? Empecé, al igual que antes, empecé con la inversión, ¿no? Y esto es lo que tenemos. Lo que yo quiero que se enfoquen de todo esto, lo que más me interesa es el RO. Ese RO que ven ahí, en negrita, es lo que yo les explicaba ayer, digamos, ¿no? Sería lo mismo, aunque ayer se lo explicaba como el Moran's I. Por cierto, el Moran's I y el RO, su forma de cálculo, lo que fuere, no es lo mismo, ¿ya? Pero, digamos, el concepto es el mismo. No nos hagamos lío con eso. Entonces, este RO se mueve entre -1 y 1, ¿ya? Y fíjense que en casi todos los casos, con una sola excepción, ¿ya? En todos los otros casos, no es estadísticamente hablando distinto de 0. ¿Qué significa? Que no hay una correlación espacial en la variable dependiente. Es decir, básicamente hay 9 islas en Bolivia. Ya cada departamento es una isla. Y lo que pasa en un departamento, en términos del PIB, no parece afectar a los vecinos. Eso es lo que ese RO nos está diciendo. No hay una relación espacial en el PIB, ¿ya? Es cierto que hay uno que es negativo, ¿no? Pero como ahí se hacen distintas modelaciones, al final uno decide ya con qué criterio se queda, ¿no? Y luego dije, bueno, a ver, si esto era con la inversión total, ¿por qué no hacer lo mismo? Un SAR, modelo SAR, pero con la inversión dividida por los sectores. Y esto es lo que se obtiene. Aquí hay 4 cosas que quiero que nos fijemos. La primera es el RO, nuevamente. Igual que antes. Fíjense que con una sola excepción, en todos los otros casos, estadísticamente hablando, no es distinto de 0. ¿Qué significa eso? Nuevamente, como dije antes, pareciera que hay 9 islas donde lo que pase en términos del PIB en un departamento no parece afectar a los otros departamentos. Eso es lo primero que quiero que nos fijemos. Lo segundo, están en negrilla la inversión productiva, infraestructura y social.
Fijémonos la de infraestructura. Fíjense que en todos los casos es positiva, en todos los casos estadísticamente distinta de cero. Con la productiva, en todos los casos es negativo, y a veces es negativo estadísticamente hablando significativo, ¿no? Y lo mismo pasa con la social. Y finalmente, si vemos el W productiva o el W infraestructura o el W social, es decir, cómo la inversión productiva de los vecinos me afecta o la inversión pública en infraestructura de los vecinos me afecta, o lo mismo de social, podemos ver que el número, independientemente del signo o del valor, estadísticamente hablando, que es lo que nos interesa, no es distinto de cero. ¿No? Claro, ya con esto yo creo que presenté suficiente evidencia para decir básicamente tres cosas, ¿no? O cuatro. Primero, la inversión pública total no tiene incidencia en el PIB per cápita. Eso lo vimos en la primera tabla que les mostré. Segundo, el PIB per cápita real parece que está negativamente relacionado con la inversión pública, social y productiva, ¿no? Digo negativamente, aunque hay algunos casos en los que sería cero, pero yo pongo negativamente. Por otro lado, infraestructura, olvídense de momento eso que dice y educación, infraestructura tiene incidencia positiva en el PIB, ¿ya? Y finalmente, pareciera que no hay una evidencia estadística, por lo menos yo no la he encontrado, de que los departamentos de Bolivia estén económicamente integrados. Y por esto a lo que me refiero es que el PIB de un departamento afecte a los vecinos, o sea, no hay esa relación espacial, ¿no? Lo mismo sucede con la inversión pública. Ahora, en el punto 3 dice infraestructura y educación. Yo hice otras modelaciones, los cuales no están acá, porque me parecía medio raro que la inversión pública social tenga un efecto negativo. Porque dentro de la inversión pública social está educación. Y luego dije, voy a dividir inversión pública social entre educación y el resto. Pero resulta que educación sí tiene incidencia positiva en el PIB, ¿no? O sea que ahí tenemos una buena excusa para pedir más presupuesto para la U. Y bueno, las recomendaciones que yo hago, digamos, en base a este trabajo es reencauzar la inversión pública, ¿no? Dejarse de meterle a la inversión, la famosa inversión pública productiva. No. Enfoquémonos en dos cosas, digo yo, en base a este trabajo: infraestructura y educación, ¿no? Y ya está. Disminuir la inversión pública en el sector productivo y, como consecuencia del análisis espacial, yo sugiero disminuir el aislamiento económico departamental mediante la infraestructura vial, ¿no? Y bueno, eso sería todo por estos 2 días. Si tuviesen alguna pregunta, por favor, mayor libertad. Querido Martín, quiero agradecerte, la verdad que fue espectacular a mi criterio la exposición desde ayer y hoy, muy clara. Muchísimas gracias. Voy a habilitar el micrófono al ingeniero Contreras. Ingeniero Contreras, buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. Sí, ya tengo algunas preguntas que han ido haciendo los colegas en el transcurso de la segunda parte. Una de ellas es, ¿en qué sector de la economía se puede aplicar la econometría espacial? Básicamente, en lo que usted quiera, siempre y cuando tenga datos que los pueda usted indexar a un espacio, ¿no? Porque recordemos que ¿están viendo mi pantalla ahí? Sí. Sí, ya. Porque, ¿dónde está esto? View, full screen. Ya. Porque recordemos que cuando hablamos de los datos espaciales tienen 2 dimensiones, ¿no? Entonces, datos espaciales que usted tenga, puede, a partir de alguna hipótesis que se le ocurra, bueno, ¿por qué pienso que estos 2 datos pueden estar relacionados? Ahí, digamos, ya mucho la imaginación del autor, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he hecho convergencia, yo les mostré lo de convergencia el día de ayer para Europa. Yo he hecho un trabajo de convergencia para Bolivia con datos espaciales, ¿no? Es decir, el crecimiento de un departamento
ayuda a la convergencia en los departamentos vecinos, ¿no? Y lógicamente me salió que no, lo cual corrobora lo que hemos encontrado aquí ahora, que no hay esa dependencia espacial en los departamentos de Bolivia, están como muy aislados. Y otro trabajo que yo he hecho es sobre la demanda de dinero y cómo los shocks monetarios departamentales pueden afectar a los departamentos vecinos. Ese trabajo todavía lo estoy haciendo, igual es para Bolivia, ¿no? Otro trabajo que se le puede ocurrir, bueno, la ley de Ocum, la relación entre desempleo y Producto Interno Bruto, lo pueden hacer si es que tuviesen datos a nivel provincial, sería hermosísimo, no creo que no hay, pero por lo menos a nivel departamental sí también se pudiese hacer, ¿no? Con algunas ideas que se me ocurren ahorita. Ok. La siguiente pregunta es, ¿se podría aplicar la econometría espacial a la predicción de contagios del COVID-19? Lo, no sé, digamos, no sé si para la predicción de contagio, porque los epidemiólogos, ¿no? Y los matemáticos que trabajan con epidemiólogos tienen otro tipo de modelo, ¿no? Entonces, digamos, toman una región y no la indexan. A lo mejor dentro de cada región se podría separar, por ejemplo, para Santa Cruz, comunidades vecinales y qué sé yo. Pero ellos tienen sus propios modelos. No me acuerdo ahorita el nombre de los modelos que ellos tienen. No he visto si es que tienen para, digamos, los modelos que ellos usan, si tienen econometría o métodos espaciales. Pero, dato curioso, una de las primeras aplicaciones de la econometría o de la estadística espacial fue justamente para un caso de epidemia, ¿no? Era así, para contar la historia brevemente, era un pueblecito en Europa donde había una fuente donde iba todo el mundo a beber. Y la fuente estaba contaminada con algún tipo de bacteria, ¿no? Pero claro, la gente no se daba cuenta que era la fuente porque la enfermedad empezaba en un lugar del pueblo y en el otro y en el otro, pero todo el mundo iba a la fuente a llenarse de agua. Y justamente fue un trabajo, bueno, fue uno de los primeros trabajos en métodos espaciales para ver la relación que había de los enfermos. Lo que me están preguntando, ¿no? La pregunta que me están haciendo, es para hacer el pronóstico. Honestamente no lo sé. No me sorprendería que hubiese, digamos, no es una literatura que la conozco, esa en particular para lo del COVID, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es, ¿por qué los valores nombrados no son diferentes a 0 y que no hay diferencia si aparentemente son diferentes a 0 en la tabla 1? Correcto. Por eso yo les decía, estadísticamente hablando, ¿qué es lo que se hace digamos, en econometría o incluso en estadística, ¿no? Para ponerlo en sencillito, vamos a ponerlos acá. Acá está el resultado, ¿no? El 0,048. ¿Qué es lo que pasa? Que ese 0,048 al final es un punto, ¿no es cierto? Entonces, digamos, como cuando uno ve los pronósticos de elecciones, uno dice, bueno, tal candidato va a tener entre 40 y 42%, digamos. Se crea como un intervalo, ¿no? de confianza, si se quiere, ¿no? Para ponerlo de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando a ese punto que ustedes ven ahí, ese 0,048, yo le aumento, ¿no? Le aumento y le resto, un cierto valor para crear un intervalo de confianza, ¿ya? O sea, para pronosticar, si quieren, aunque no, esto no es un trabajo de pronóstico, pero ponerlo en fácil, para pronosticar, digamos, el valor. Ese intervalo de confianza tiene el 0. O sea, digamos, si yo le creo un intervalo de confianza, ese 0,048, podría ser, por decirle, menos 0.1, ¿no? El valor mínimo que puede tomar, hasta, digamos, 0.14, ¿no? Entonces, como en ese intervalo está el 0 metido, ¿no? Se dice que no se puede descartar que ese valor no vaya a ser 0 en alguna vez, ¿no? Alguna vez puede ser 0. Entonces, por si acaso, se lo he puesto en lo más sencillo que puedo la explicación, ¿no? Sin entrar en tecnicismo. Pero básicamente, por eso es que se dice que no es estadísticamente distinto de 0.
aunque el valor ahí sea distinto de cero, estadísticamente no lo es. Porque hay mucha varianza, básicamente. La siguiente pregunta dice, ¿la econometría espacial se puede aplicar a la agricultura de precisión, aplicando al monitor de rendimiento para estimar la respuesta del cultivo al fertilizante? ¿Es posible considerarla una herramienta efectiva para determinar la rentabilidad de la dosis variable? ¿Puede explicar esta afirmación? Ay, caramba. La rentabilidad con respecto a la cantidad de fertilización, dijo, ¿no? De fertilizante. Y luego de eso, ¿qué fue lo que dijo? Dice, aplicando al monitor de rendimiento para estimar la respuesta del cultivo al fertilizante. ¿Es posible considerarla una herramienta efectiva para determinar la rentabilidad de la dosis variable? Pero no sé si es que se necesitase econometría espacial para eso, ¿no? Tal vez métodos más estándar, digamos, ¿no? Podrían ser suficientes, salvo que, digamos, tenga algún motivo, ¿no? Yo no soy economista agrícola, pero tampoco, digamos, basado en la pregunta que me hace concreta, no veo, digamos, que se pueda introducir econometría espacial, o por lo menos ahorita, ¿no? En estos 5 segundos que pensé en la respuesta, no se me ocurre. Digamos, técnicas estándar tal vez sean suficientes para ese caso. Otra pregunta es, ¿la cantidad de inversión no es importante para este método? La cantidad de inversión es importante para este método. Esa es la pregunta. ¿La cantidad de inversión no es importante para este método? Bueno, si nos referimos a la inversión pública Uy, en el trabajo que he hecho, en realidad yo no me estoy fijando el valor de la inversión como tal, me estoy fijando el cambio porcentual, ¿no? O sea, no hay más respuesta para esa pregunta, creo. la siguiente. ¿Las inversiones están expresadas como proporción del PIB real de su respectivo departamento o es la variación de la inversión? La variación porcentual, si mal no recuerdo, como le digo, hace tiempitos de trabajo, si mal no recuerdo era la inversión, el cambio en la inversión, cambio porcentual en la inversión. Creo que también lo hice como proporción del PIB, pero los resultados no variaron, ¿no? Pero este de aquí es como simplemente sí, cambio porcentual en la inversión, cambio porcentual en el PIB. ¿Se puede llevar esta técnica de econometría espacial al contexto de modelo VAR? Sí, claro que se puede, claro que se puede. Que era más o menos lo que yo les quise, bueno, lo que intenté explicar cuando decía el yardstick competition, ¿no? Y le decía, digamos, incluimos no solamente la condición espacial, sino también la temporal. O sea, no es que yo solamente hago lo que hace mi vecino, ¿no? O, digamos, lo quiero copiar, les daba el ejemplo, sino que voy a copiar lo que hizo mi vecino la semana pasada. Entonces, no solamente tal lo espacial, sino lo temporal, digamos. Entonces, sí se puede. Sí se puede. La siguiente pregunta, cuando se habla de dinero, ¿se puede sacar diferencia estadística significativa o basta ver la diferencia en dinero? Cuando se habla no entendí la pregunta. Cuando se habla en dinero, se puede Cuando ver se habla, dice, cuando se habla de dinero, ¿se puede el dinero. sacar diferencia estadística significativa o basta ver la diferencia en dinero? No entiendo la pregunta. Sí. O sea, no me quedó clara. Sí, luego le preguntamos a quien lo hizo. Ya, claro. Seguimos con la siguiente. El crecimiento del área integrada de Santa Cruz originó el despoblamiento de las áreas rurales del área circundante. Esto es una afectación negativa del departamento de Santa Cruz y Chuquisaca, por lo que se evidencia, es decir, no hay efecto isla. No, pero a ver,
En la evidencia que yo muestro aquí, sí hay un efecto isla, ¿no? En el sentido, porque claro, una cosa, yo he hecho mis matrices en base a departamento, ¿no? Yo estoy segurísimo que si lo vemos a nivel provincia, el resultado va a ser distinto, ¿no? Y, o sea, provincia Andrés Ibáñez, por supuesto que va a afectar a las vecinas y las vecinas van a tener un efecto sobre Andrés Ibáñez porque, bueno, ya vemos que las provincias vecinas de pronto se han vuelto en provincias dormitorios, por ponerlo de una forma, donde la gente va y duerme y va y trabaja Andrés Ibáñez. O sea, pero, claro, lo que dice él es cierto, ¿no? En cuanto al vaciamiento del campo, ¿no? Pero, de nuevo, si el vaciamiento del campo está en Santa Cruz, la gente está yendo a Santa Cruz, eso no lo va a captar mi modelo, ¿no? Ese efecto. Porque justamente estoy trabajando con departamento, ¿no? Me hubiese gustado trabajar con provincias, ¿no? No hay, no las tengo, no hay los datos. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿cambian los resultados de la investigación si se usa otra matriz de contigüidad que no sea la reina? A ver, por ejemplo, tiene sentido usar la matriz de contigüidad reina si estoy definiendo a los vecinos, ¿no? Ahora, podemos usar otra matriz de contigüidad, por ejemplo, el inverso de la distancia, ¿no? Para esto lo que se hace, de esto yo no hablé ayer, pero ahorita lo puedo hablar ya que han hecho la pregunta, se identifica lo que se llama el centroide, digamos, de cada departamento, o sea, van a haber 9 centroides, ¿ya? Y luego se toma la distancia entre esos centroides, ¿ya? Entonces, la distancia entre el centroide de Santa Cruz y de Beni, de Cochabamba, de La Paz, de Pando, ta. Entonces, ya yo veo, por ejemplo, Santa Cruz, lo veo con relación a todos los departamentos, ¿no? Veo la distancia, ¿no? Y con eso puedo armar yo mi matriz. Lógicamente, en esta matriz, solamente van a haber 0 en la diagonal principal y lo demás va a estar lleno con estas distancias. No con la distancia en sí, digamos, no con la distancia entre el centro del departamento de Santa Cruz, el centroide, y el centroide del departamento de La Paz, sino la inversa de la distancia, o la inversa al cuadrado, ¿ya? Y puedo trabajar con esta matriz y hacer todo lo que hice. Los resultados, cualitativamente hablando, no van a variar. O lo más probable es que no vayan a variar. Cuantitativamente pueden cambiar, ¿no? Es decir, al final nos va a dar, digamos, un resultado similar en el sentido de que la inversión pública productiva tiene un efecto positivo y las otras no. Aunque el valor de esa inversión vaya a ser diferente del coeficiente, ¿no? Entonces creo que eso responde la pregunta, ¿no? Okay. La siguiente pregunta. ¿Qué interpretación se podría dar al coeficiente de determinación y la varianza en la relación de las variables consideradas? Ya, sí, es verdad. Aquí el R cuadrado, ¿no? Que sale muy bajo. Aquí la varianza yo la pongo, ¿no? Eh, digamos que no se la pone mucho, pero yo creo que el R cuadrado aquí es interesante porque al R cuadrado uno tiende a darle mucha importancia, ¿no? Y no, o sea, el R cuadrado, sobre todo en ciertos tipos de datos, muchas veces es demasiado bajo, que por ejemplo en este caso, el más alto creo que me salía 0.30. La misma interpretación de siempre, ¿no? No hay mucho drama con eso. Pero ya hay ciertos ajustes que se les hacen al R cuadrado, en esa época por lo menos cuando lo hice, yo no los conocía, pero la interpretación sería la misma de siempre, ¿no? La interpretación estándar. Pero no se le da la importancia que se le da en una regresión de mínimos cuadrados ordinarios normales por ponerlo de alguna forma. Ok. La siguiente pregunta, ¿existe algún test para detectar la correlación espacial entre variables o se debe efectuar el modelo para detectar el RO? No, claro que existe variaciones del Morans. Del Morans hay, existen.
Pero claro, aquí igual el RO nos da bastante información con respecto a eso. Okay. Siguiente pregunta. Al ser un modelo basado en la máxima verisimilitud y bayesiana, ¿el análisis en vecindad es probabilístico? Claro, en lo bayesiano es probabilístico. Probabilístico. ¿Cuál de estos modelos es aplicable para determinar el índice de empleo y desempleo en una región o país? Pero, a ver, para determinar el índice, o sea, primero hay que construir el índice, si es eso a lo que se refiere, ¿no? Ahora, que yo puedo decir que el índice de desempleo de una región está influenciado por, o tiene cierta correlación con el índice de otra región, o de regiones vecinas, pues bueno, un modelo SAR podría ser, ¿no? Pero creo que la pregunta en sí, que, no, si es que la entendí bien, la primera pregunta debería ser cómo construir este índice, ¿no? Porque al final, como todo índice, viene a ser subjetivo y uno le pone, lo construye como uno quiere, ¿no? Que si en el índice le quiero poner alguna variable espacial, por supuesto que puedo, por supuesto que puedo, ¿no? Se construye una matriz de vecindad para tener digamos, el promedio de los vecinos y se la puede poner en el índice. Okay. La otra pregunta es, si en una investigación se pasa por alto la relación espacial entre las variables, en casos que existiese una correlación espacial, y efectúo una modelación con método de cuadrados ordinarios, ¿sería una regresión sesgada? Claro, como les mostraba acá, si es que existe una relación espacial en la variable dependiente, ¿no? En la Y, el resultado va a ser sesgado, ¿no? Si es que la relación espacial está en el término de error, el resultado no va a ser sesgado, pero va a ser ineficiente. Preguntan, al asumir de manera arbitraria algunos datos georreferenciados, ¿cómo varía la eficacia de la dependencia espacial? No sé si la pregunta se refiere al hecho del nivel de agregación, ¿no? Claro, va a haber una variación. Va a haber una variación y como les decía ayer, ese es un tema de estudio dentro de la econometría espacial, que es lo que se conoce como el MAUP, ¿no? Entonces, no hay más, digamos, que decir a eso de momento. Ok, bueno, por ahora esas son todas las preguntas que han ingresado los colegas. Perfecto. Johnny, no sé si ahora ya es para los que quieran intervenir con el micrófono. Excelente, buenísimo. En este momento estoy abriendo los micrófonos para todos. Estoy cortando, bueno, no voy a cortar la grabación, voy a abrir los micrófonos. Le pido pueda dirigirse con el ingeniero Contreras. Perfecto, los micrófonos están abiertos. Muy bien. Creo que no hay preguntas. Veamos el chat. Buenísimo. Creo que no hay preguntas. ¿O por ahí no abrí los micrófonos? Profe Adrián, ¿me ayuda? Si está bien abiertos los micrófonos. Buenas tardes. Quisiera hacer Sí, una pregunta. está abierto. Están La abiertos. profesora Miriam, adelante por favor, Miriam Vázquez. Sí, quería que me enfatice, digamos, lo que había preguntado hace un momento. ¿Por qué la importancia de saber si existe un test para detectar la correlación entre las variables, o sea, la correlación espacial? Porque si yo hago una investigación y no considero esa correlación espacial entre las variables, ¿me va a dar un problema en la investigación que he resuelto o tengo que correr directamente empleando este nuevo modelo, digamos, que ha explicado hoy día, para poder encontrar el RO y así descartar la relación espacial? Ya, claro, ahora ya entendí mejor la pregunta. Si lo que usted va a hacer es una regresión, ¿no? Con variable, lógicamente lo primero que uno hace es
pensar, bueno, ¿por qué pudiese haber una relación espacial? ¿Ya? Y esto se da porque uno empieza con una cierta teoría, ¿no? Y justamente la justificación teórica es lo que nos hace ya usar el modelo empírico, ¿no? El modelo de econometría espacial. Pues claro, para la pregunta que usted se refiere, digamos, la única solución que yo le vería, asumiendo ya, digamos, que usted tiene claro teóricamente que sí la variable puede estar correlacionada espacialmente, entonces lo único que tiene que hacer ahí es, sin duda, correr la regresión primero de forma normal, digamos, ¿no? Mínimos cuadrados ordinarios, y luego ya hacer un modelo SAR, por ejemplo, ¿no? Estimar el RO y ver la significancia de ese RO. Porque fíjense algo curioso, ¿no? Y eso para responderle a la colega, la profesora Miriam. A pesar de que yo asumí, ¿no? De que podría haber este efecto goteo entre los departamentos o podría haber una incidencia espacial en términos del PIB en los departamentos de Bolivia, resultó que no. Entonces, todos mis modelos, los que hice, el SAR, el SDM, todo con excepción de uno o dos, pero todos los demás, muestran un RO estadísticamente igual a 0. ¿No? Entonces, digamos, alguien me podría decir, pucha, el trabajo que hiciste es una pérdida de tiempo porque al final no hacía falta que lo hagas, no hacía falta que hagas nada de espacial. Y es cierto, ¿no? Pero la única forma de estar seguro de ello era corriendo el modelo. Entonces, para responder a su pregunta, hay que hacer el modelo, hay que correrlo, y luego hay que testear si es que el RO o si el término de error está correlacionado, ¿no? Ahora bien, una última cosita. Una forma sencilla de hacerlo, sin entrar a tanto lío, es ver si al menos el término de error está correlacionado espacialmente. Entonces, usted lo que puede hacer es correr su regresión normal de mínimos cuadrados ordinario y luego el término de error, el error, le hace un Morans I y ya está, ¿no? Si ese Morans I le muestra que es 0, pues bueno, belleza, su error no está correlacionado espacialmente y ya, ¿no? O sea, es una forma bastante económica, digamos, ¿no? De hacerlo. Perfecto, muchas gracias. La pregunta. ¿Algún otro colega? Excelente, no hay más preguntas. Querido Martín, quiero agradecerte a nombre de los profesores de la Universidad Gabriel René Moreno tu tiempo. Gracias por tus enseñanzas. No va a ser la primera vez, como te dije, que vamos a pedirte que nos acompañes, así que te voy a pedir que nos dé una mano. Yo sé que estás ocupado, pero vamos a necesitar de vos. Gracias, Martín, sos un ejemplo a seguir. Te admiramos, no, ¿por qué? Bolivia, así que, mi hermano, ¿Por qué? estamos con vos desde aquí hasta Beirut. Gracias. Gracias. Abrimos los micrófonos y le damos un aplauso a Martín, por favor. Gracias, querido Martín. Doctor, muy bueno. Gracias a ustedes. Y felicidades, excelente. gracias. Y lindo domingo, ¿eh? Gracias. Excelente, felicidades. Gracias. Felicidades, muy linda la exposición. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicidades, feliz domingo. Gracias, igualmente. Feliz domingo para todos. Excelente, profesor Martín. Gracias. Excelente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Estar molestando. Gracias al profesor y al ingeniero Atila y a su equipo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muy bueno. Gracias, profesor. Ya le enviamos. Gracias, ingeniero plan de la Atila, siguiente a usted y semana. a su equipo. Felicidades. Gracias Muy lindo a ustedes, todo. profesores. Gracias a Martín, que nos ha acompañado ahora y nos va a seguir acompañando, así que ya está comprometido. Ya me comprometes a uno delante de todos. No hay que obligar, no.